Si te han diagnosticado recientemente una hernia discal, es muy probable que te hayan dicho cosas como que no puedes levantar peso, que tienes que evitar el impacto o incluso que no puedes flexionar la espalda. Pues bien, esto no siempre es así, con lo cual quédate hasta el final del vídeo para conocer qué es una hernia discal y qué repercusión puede tener en tu día a día. Hoy vamos a hablar de las temidas hernias discales. Para entender qué es una hernia discal, tenemos primero que repasar un poquito de la anatomía de la columna vertebral. La columna vertebral está formada por vértebras que se apilan una encima de otra y entre ellas se encuentran los discos intervertebrales. Estos discos están formados por un anillo fibroso y el núcleo pulposo. Además, tras los cuerpos vertebrales nos encontramos una estructura muy importante que es la médula espinal. Y a cada lado salen las raíces nerviosas que van a dar sensibilidad y fuerza a los músculos de brazos o piernas. Entonces, sabiendo esto, ¿qué es una hernia discal? La hernia se produce cuando el anillo fibroso del que hemos hablado comienza a romperse y el contenido del núcleo pulposo empieza a salir normalmente hacia posterior. Y en la zona posterior se encuentra, como hemos dicho anteriormente, la médula espinal, las raíces nerviosas que salen hacia las piernas o los brazos y también un ligamento que es el ligamento amarillo que puede romperse también en la salida de ese disco. ¿Qué tipo de hernias podemos encontrarnos? Normalmente, aunque hay varias clasificaciones, tenemos tres tipos o los tres tipos más comunes, más conocidos. El primero es la protusión discal. La protusión es cuando este anillo fibroso ha empezado a romperse, el núcleo comienza a empujar hacia afuera y se produce un abombamiento por la parte posterior de este disco. Aún no se ha roto por completo el anillo, pero aún así puede comprimir o comprometer alguna de las estructuras de la parte posterior. El segundo tipo es la extrusión discal. La extrusión discal se da cuando el anillo fibroso ya se ha roto por completo y el contenido del núcleo comienza a salir hacia atrás. Y por último, el secuestro. El secuestro prácticamente es lo mismo que una extrusión, con la diferencia de que el contenido del núcleo que ya está cayendo hacia abajo, en la extrusión tiene continuidad ese núcleo y en el secuestro hay zonas que están desprendidas de la parte principal del núcleo. Y vosotros pensaréis, vale, entonces, por orden, entiendo que el secuestro es mucho peor que la protusión. Pero no, realmente no es así. Es decir, el hecho de que una hernia pueda ser más o menos problemática va a depender de las estructuras a las que esté comprometiendo por detrás, como hemos dicho antes, la médula o las raíces nerviosas que hay en la parte posterior. Antes se pensaba que el compromiso de esas estructuras se daba por un componente mecánico directo, es decir, por la compresión del disco saliente o de la hernia saliente. Sin embargo, ya se ha visto que no es tanta la compresión mecánica como todo el proceso inflamatorio que se da alrededor de ese material que se está extruyendo hacia afuera. Entonces, sumando el material que sale más la inflamación que se queda alrededor, da lugar a una compresión de alguna zona de la médula o de las raíces nerviosas. Las hernias pueden salir posteriores y centrales o posterolaterales, que son las que comprimirían a las dos raíces nerviosas que salen a izquierda y a derecha. Entonces, si tengo una hernia discal, ¿qué tipo de síntomas suelo o debo manifestar? Pues lo normal es que se tenga dolor, ya sea, depende de dónde esté la hernia, que normalmente son más comunes, cervicales o lumbares, dolor en la zona cervical o lumbar, irradiado o no a uno de los miembros inferiores o superiores dependiendo de dónde esté la hernia. Además, no solamente tenemos por qué tener dolor, sino que se puede tener falta de fuerza o falta de sensibilidad en el miembro afecto. Pero ahora tengo una buena noticia para ti, y es que de todas las hernias que se dan en la población mundial, solo un 20% son sintomáticas. ¿Qué quiere decir esto? Que tú puedes tener una hernia o yo puedo tenerla y ni siquiera saberlo porque no da ningún tipo de síntomas. Se han hecho estudios poblacionales a personas asintomáticas, es decir, personas que no tienen ningún tipo de problema, de dolor ni de síntomas, y se ha visto que a partir de los 20 años de edad, cada vez, según pasan las décadas, hay mayor degeneración discal y por consiguiente mayor probabilidad de haber hernias en la población. Sin embargo, se ha visto que en toda esta población que se estudió,
ninguno de ellos presentaba síntomas, es decir, eran personas sin dolor, sin ningún tipo de problema, que tenían hernias discales o algún otro tipo de degeneración discal y hacían su vida con total normalidad. Entonces, estarás preguntando que si te han diagnosticado una hernia, ¿cómo sabes tú si es la hernia lo que te da el problema o no? Pues para ello existen una serie de pruebas o de test de provocación para averiguar si efectivamente es la hernia la que está provocando el dolor, la que está provocando la irradiación a la pierna o al brazo, o tiene otro origen distinto. Por ejemplo, la mayoría de personas con dolor lumbar irradiado a la pierna que nos encontramos en la consulta, lo que la gente comúnmente conoce como ciática, la gran mayoría no viene dado por una hernia, es decir, que tú puedes tener síntomas muy parecidos a los de un compromiso por un disco, pero muchas de las veces no es eso lo que nos da el problema. Por eso es importante que acudas a un profesional que te evalúe, no solamente con la resonancia en mano, sino que te haga una serie de pruebas de fuerza muscular, de sensibilidad, test para el nervio y ve si realmente es la hernia la que te está dando los síntomas que padeces. Vale, y ahora, en el caso de tener una hernia sintomática, ¿qué hacemos? Lo primero que se debe hacer, según las guías clínicas europeas, es optar por el tratamiento conservador. Esto es fisioterapia o medicación, o ambas. Desde el punto de vista del fisioterapeuta, lo que se harán son terapias para mejorar de nuevo la conducción del nervio afectado, mejorar la sensibilidad de las zonas del miembro superior e inferior que estén comprometidos por esta hernia y la fuerza muscular de los mismos. Además, tenemos que intentar que toda la zona lumbopélvica, zona abdominal, zona lumbar, zona de caderas incluso, tengan una buena congruencia para que hagan estable la región en la que se encuentra la hernia. Esto en el caso de que sea lumbar, en el caso de que sea cervical, pues lo mismo pero en la región superior. Una cosa importante aquí es que es un proceso más lento que otras lesiones. Entonces, en el caso de tener una hernia sintomática, si acudes a un profesional para que te ayude, no esperes ver resultados súper rápidos y en cuestión de 2-3 semanas estar totalmente recuperado, porque no funciona de esta forma. Se recupera, pero es un proceso un poquito más lento, vas a ir viendo las mejoras paulatinamente según vas sometiéndote al tratamiento y al final acabarás mejorándote y recuperando todas aquellas actividades que dejaste de lado. En el caso que después de 6 meses con este tratamiento conservador no haya habido ninguna mejora, y no solo eso, sino que además haya habido empeoramiento, entonces cuando se propone la intervención quirúrgica. Actualmente ya no es como antes y estas intervenciones están muy estudiadas y muy conseguidas y la mayoría de ellas salen favorablemente. Después de esta intervención habría que pasar igualmente por el mismo proceso de recuperación, de rehabilitación que habíamos hecho antes. Y a la pregunta que hacíamos al inicio del vídeo, de si no podemos recibir impacto, coger peso, flexionar la columna, pues en estadios iniciales muchas de las actividades, no solamente estas, de nuestra vida diaria, tendremos que limitarlas para no empeorar el proceso, pero según vaya mejorando la conducción del nervio, según vaya mejorando nuestra musculatura, nuestra sensibilidad, iremos retomando todas esas actividades, porque la idea de la rehabilitación es que al final recuperes todas aquellas actividades que tú hacías antes y vuelvas a hacerlas sin problemas y sin dolor. Para ello es muy importante hacer una buena progresión en el tratamiento, es decir, yo no puedo recién me han diagnosticado la hernia y hemos visto que realmente es sintomática, ponerme a correr, porque en ese momento no será lo más oportuno, sino que tendremos que ir progresando poco a poco con el tipo de actividades que vamos haciendo, desde las más simples y sencillas a las más complejas, inclusive el impacto, flexionar la columna o coger peso, porque al final son cosas que hacemos constantemente en nuestro día a día y son necesarias. Espero que después de la chapa que te estoy soltando te hayas suscrito ya, le hayas dado a like y si tienes cualquier duda de lo que estamos hablando o estás pasando por un proceso similar, déjanoslo en la caja de comentarios que te leemos y estamos encantados de responderte. Ahora, en cuanto a los factores de riesgo para padecer este tipo de hernias, se encuentran por un lado la genética, que es lo que la gente siempre achaca, pero no es lo único, hay muchos otros factores, la nutrición, el tener o no obesidad, no solamente por la carga axial de la columna, sino también porque cuando no estamos bien nutridos,
Esto da una inflamación de bajo grado sistémica en el cuerpo que puede hacer que la aparición de hernia sea más rápida de lo habitual. El tipo de trabajo que realicemos, tanto si es sedentario como si es activo levantando cargas, que la gente se piensa que solamente el levantar peso me puede dar lugar a tener una hernia, pero el pasar muchas horas en la misma posición sin moverse también es un factor de riesgo. ¿Qué es lo importante para las personas que pasamos tiempo sentados? Cambios de posición constante, moverse cada hora que pasemos en la misma posición y, por supuesto, practicar ejercicio físico tras las horas de sedentarismo. Para las personas que trabajen levantando cargas elevadas o moviéndose, es importante que preparen a través del ejercicio su físico para que puedan hacer este tipo de levantamientos y de esfuerzos sin perjudicarse a sí mismos. El envejecimiento es otro de los factores de riesgo que es normal por la degeneración de los tejidos. Y por último, el tabaquismo. El tabaquismo es un factor de riesgo porque produce una alteración en los capilares sanguíneos que dan lugar a una degeneración más temprana del disco. Entonces vamos a hacer un resumen para finalizar de todo lo que hemos hablado. Tenemos 3 tipos de hernias que ya sabemos que no depende del tipo el que sea peor o mejor, que el hecho de que sea peor o mejor va a depender de la estructura a la que esté comprometiendo, y lo más importante de todo es que no toda hernia da síntomas, solo un 20%, como ya hemos hablado. Por ello la importancia de encontrar un profesional que vea si realmente es la hernia la que me da el problema, porque muchas veces se comete el fallo de intervenirse una hernia discal sin haber averiguado esto antes. Y nos encontramos con que la persona después de la intervención tiene los mismos síntomas que antes de ella y no se ha solucionado. Y esto es porque la hernia que tenía no era el origen del dolor. Así que hasta aquí con el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, espero que os haya servido, que hayáis aprendido mucho sobre esto. Y como ya os he dicho antes, si tenéis cualquier duda, porque no son términos sencillos los que hablamos, dejádnoslo en comentarios que os respondemos. Y de nuevo, suscríbete si quieres ver más vídeos como este y danos like que nos ayudan muchísimo. Nos vemos en el próximo vídeo. Mucha salud y movimiento para todos.